Pues sí, ahí vi una fotografía en la que se ve el gobernador de Tamaulipas con su secretario de gobierno y atrasito en la mesa de atrás, Marta Olivia, pues también desayunando y obviamente con el oído periodístico puesto para ver qué se podía escuchar. Pero, a ver, bueno, algo se está escuchando, aquí se filtran algunos sonidos, pero bueno, ya estamos listos en cuanto me diga Andrés Ramírez que ya podemos entrar con nuestra siguiente entrevista, que es con Luis Alberto Medina, director del proyecto Puente, porque bueno, pues ha sucedido pues una tragedia más, el asesinato de Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme por parte de Movimiento Ciudadano. Así es que nos preguntamos qué pasa en Cajeme, qué pasa en Sonora, y para ello recurrimos justamente a nuestro compañero periodista Luis Alberto Medina. Luis Alberto, buenas tardes. Julio, qué gusto saludarte. Buenas tardes. En verdad, ¿sí me escuchas bien? Sí, ¿Nos sí, te escuchamos escucho bien? bien, Luis Alberto, bien. Ah, perfecto. Es que ya ves con las comunicaciones de Sí, repente sí, uno, sí, para más vale. censurarme. Oye, se queda hablando uno, ¿no? Y Sí, el otro, sí, oye, córtale. así es. Eh, Y vaya que tú Julio, no, tienes pues en verdad, experiencia como director de Proyecto Puente, que es un programa que se ha sostenido entre los vaivenes políticos y de toda índole en Sonora. Han podido seguir adelante con un equipo de trabajo muy respetado y muy profesional, que es el de Proyecto Puente. Luis Alberto, así es. qué pasa con qué pasa en Cajeme, qué pasa en Sonora, el asesinato del ex procurador de justicia Abel Murrieta? Hoy tuviste un programa muy completo con los diferentes ángulos sociales y políticos del tema. ¿Qué pasa por allá, Luis Alberto? Mira, Julio, pues primero quisiera irme más atrás. Hace cuatro años Abel Murrieta empezó denunciando la inseguridad que había en Sonora. 4 años, Julio. Uh-huh. Empezó a colaborar con Proyecto Puente. Vamos a ver nosotros que había signos de descomposición en el Estado y empezamos a advertir lo que pudiera venir si no se tomaban las medidas conducentes. Abel Murrieta, como ex procurador de justicia, hablaba ya de una falta de coordinación de las autoridades, de falta de capacitación policial, de una impunidad sistemática que se estaba dando en el Estado. No lo escucharon. Abel Murrieta, él es una persona muy experimentada porque primero fue secretario particular del primer procurador de Manlio Fabio Beltrones, de Wenceslao Cota, con quien hablamos hoy. Ellos combatieron a los secuestradores que en su momento con Manlio Fabio Beltrones se apoderaron de Sonora, que empezaron a levantar gente, a empresarios, y la estrategia de Wenceslao Cota y de Abel Murrieta funcionó. Después vuelve Abel Murrieta en el 2005 con Eduardo Burs, estuvo 5 años con Eduardo Burs, combatieron también a delincuentes que intentaron apropiarse en Sonora. En el 2007, tú recuerdas una invasión a Arizpe y Cananea, se apoderaron de Cananea y Arizpe, uh-huh. Y Abel, con una estrategia, lograron contener el acaparamiento o el secuestro que se intentó de esos municipios. Es decir, ya traía experiencia probada. Fue el primero que aplicó el sistema de registros, por ejemplo, de los asesinatos en Sonora a partir del 2005, así digo, apenas hace 16 años empezamos porque estábamos en las cavernas. Era alguien muy experimentado que empezó a ver signos de descomposición, por eso nosotros empezamos a consultarlo. Ciertamente se le puede cuestionar, uno, el manejo de la guardería ABC, porque él fue el que dictaminó y dijo, fue un cooler el que se sobrecalentó y mató a los 9 niños de la guardería, junto uh-huh. con el entonces Eduardo Medina Mora. Estaba en la Ciudad de México en ese momento con esa fallida, la verdad, conferencia de prensa, porque pues a nadie nos convenció esa teoría, esa conclusión. También le tocó la desaparición de Alfredo Jiménez en Sonora. Digo, para hacer un poco el perfil de quién es Abel, ¿no? Claro. Nosotros nos manifestamos, yo estaba en el Imparcial en ese momento, nos manifestamos en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia por la desaparición de Alfredo. El caso lo turna a la entonces me toca a mí cubrir las marchas de protesta también contra Vicente Fox en su momento por la impunidad de ese caso. Entonces él tenía esa experiencia y por eso tenía calidad moral para hablar, por eso empezamos a consultar con alguien que traía esos números, pese a ese y otras cosas, ¿no? Que a Abel se le puede cuestionar. Pero no le faltaba la razón en decir, oye, actualmente Cajeme, Julio, ocupa el 4º lugar mundial de asesinatos, homicidios, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, que nos lo acaba de presentar hace 2 semanas.
Lleva en el año más de 300 homicidios. Tan solo ayer fueron 5 homicidios en Cajeme. Hay muchas víctimas ya civiles, porque recuerda aquello que decían, se matan entre ellos, ¿no? Hay niños muertos, hay familias inocentes que están, siendo asesinadas. Las madres buscadoras han sido, la verdad, unas heroínas, Julio, hay que reconocerlas, que son las que están encontrando a cadáveres en Sonora. Sonora ocupa el tercer lugar, o tercero o cuarto, ya estamos, o en el tercero, de fosas clandestinas, Julio. Datos duros y reconocidos por Alejandro Encinas en La Mañanera. Vivimos en verdad una crisis, un cementerio, una fosa se ha convertido Sonora, también en el área de Puerto Peñasco, Cajeme. Tan es así que hay una madre buscadora antier a pedirle ayuda al Canelo para que les dé una unidad para encontrar más personas desaparecidas. Ese horror que envuelve diferentes zonas de Sonora es el que denunciaba Abel Murrieta, Julio, en las mesas de análisis que hicimos, que fueron épicas. Ahí las pueden consultar. Él tuvo una discusión una vez muy fuerte con Rodolfo Montes de Oca en su momento, también denunciando esa situación. Y ahora le toca ser víctima de las circunstancias. Todo lo que denunció Abel Murrieta hace 4 años, Julio. Ojo, esto no es nuevo. 4 años que empezó la descomposición sonora. Nadie escuchó, no le hicieron caso a él y otras muchas voces también que empezaron a decirlo, y ahora fue víctima de la violencia. A plena luz del día, a las 5 de la tarde, en un punto muy concurrido en Cajeme, como candidato a la alcaldía de Cajeme, donde él mantenía una campaña de no tengo miedo. Es decir, el mensaje era frontal. Es decir, yo voy a recuperar la seguridad de Cajeme, yo voy a ser frontal, porque así era de los procuradores, no era de editor, dirigía las investigaciones, lo veías sobre terreno cuando él actuaba. Entonces, Abel ahorita es alcanzado por el crimen organizado, no sabemos quién, es muy prematuro para decir. La fiscal se fue a Cajeme, las autoridades de seguridad en Sonora, pero esto viene a enrarecer el ambiente en Sonora, Julio, porque estábamos en medio de una elección de candidatos a gobernador somnífera, la verdad, de muy bajo perfil. Todos los ojos estaban puestos sobre Nuevo León, tú sabes. Sí. Pero Sonora, los candidatos se han cuidado demasiado, en verdad. Entonces, esto viene, qué lástima que estemos haciendo nota nacional, Julio, por la muerte de un ex procurador de justicia, ojo, que estuvo 5 años con Burs y 2 años más con Guillermo Padres, un gobernador transeccional, 8, casi 3 estuvo, exdiputado local, exdiputado federal, y ahorita lo que necesitamos son respuestas. ¿Quién? ¿Por qué mataron a Abel Murrieta, que se convirtió en parte de las estadísticas que él denunciaba, Julio Hernández? Ese es el contexto en el que estamos sumergidos. Claro, Luis Alberto Medina. No sé si tengas una pregunta o sigo hablando, porque yo tengo más aquí. ¿Sí me escuchas bien? Sí, perfecto. Luis Alberto, y este lamentable, doloroso hecho sucedido en Cajeme, pues coloca hoy en la mesa de la discusión de los candidatos al gobierno de Sonora, pues justamente el tema de la seguridad pública y de las acciones criminales contra la población, con un candidato de Morena que es Alfonso Durazo, que fue secretario de Seguridad Pública, y con la creciente presencia de Ernesto Gándara, apodado El Borrego, que hasta, según las encuestas de opinión recientes, sería el principal contrincante de Durazo. ¿Ese sería parte del contexto que podemos ir viendo en estos días, Luis Alberto? Sí, mira, el próximo martes está programado el segundo debate de candidatos a gobernador del Instituto Estatal Electoral. No sabemos si se va a sostener, porque hoy se canceló ayer el de San Luis Río Colorado, hoy había el de Nogales, mañana está programado el de Cajeme. El candidato independiente a la alcaldía de Cajeme, Rodrigo Burs, suspendió sus actividades hasta nuevo aviso, y de manera indefinida. Rodrigo Burs, que iba muy fuerte en las encuestas, de hecho, qué curioso, ¿no? Abel Murrieta es uno de los mejores amigos, de los más cercanos de Ricardo Burs, el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, y entonces tanto Abel Murrieta como Rodrigo Burs, que están contendiendo por Cajeme, eran los punteros. Ahorita está suspendida también la campaña de Ricardo Burs, dijo que no tiene actividades hoy, tampoco Ernesto Gán.
Han bajado perfil los candidatos hoy, mañana, no sé qué va a pasar. El tema de la seguridad, sí, pero en realidad, Julio, esta campaña es sui generis, ciertamente es una campaña COVID a nivel nacional, no se ha decidido lo suficiente, no han sido los candidatos disruptivos, no han sido críticos, es decir, apenas antier empezó a hablar Ernesto Gándara de hacer responsable el gobierno federal por lo que estaba pasando en Sonora. No se le ha ido directamente a cuestionar a Alfonso Durazo. Alfonso Durazo tampoco se ha ido directamente a ellos. Entonces, yo no les veo todavía las ganas. No sé qué vaya a pasar, Julio. Si se sostiene el debate, además el debate ahí ahorita, los formatos están siendo muy cuestionados. A mí me tocó moderar y a Soledad Durazo nos tocó moderar hace 2 semanas el primero, y en medio de fallas técnicas que hicieron que se cayera el debate, y terminó la autoridad electoral muy cuestionada porque la autoridad puso una denuncia penal porque denunció un ataque a la señal, una intromisión, lo cual es gravísimo a la autoridad electoral. No sabemos qué va a pasar, Julio, en verdad, te lo digo, es una incertidumbre en el sentido de que debiera ser sido ese el tema de la elección, pero yo no veo los candidatos en verdad atacándose. A lo mejor sí, yo creo que de aquí a lo que viene, le faltan 2 semanas a esto, se podría poner más interesante, pero hasta ahorita no hemos visto una elección competida como se estaba programada. Las encuestas, híjola, pues depende de quién las presente, ¿no? Pues si tú le dices a los de Morena, ellos van 2-1. Sí. Si le dices a los priistas, a Ernesto Gándara, ya empataron. Si le dices a los de Ricardo Burs, no, pues segundo. Yo a las encuestas, la verdad, mejor con reserva a todas, Sí. A todas. Es decir, entonces no sabemos, Julio, la verdad que pueda pasar. Luis Alberto Medina, me Ese parece... es el contexto en Sonora. Sí, gracias, Luis Alberto. Me parece necesario, ya para cerrar esta plática y agradecerte tu amabilidad, Luis Alberto, pues es raro que en un contexto de una entidad como Sonora, con una fuerte presencia de grupos de crimen organizado, un procurador como Abel Murrieta tenga tanto reconocimiento de sectores sociales y pudo haber iniciado una campaña política pues como ciudadano, mostrándose y caminando. No deja de ser pues pienso que inusual en el país donde la inmensa mayoría de los procuradores de justicia pues realmente terminan su encargo y terminan protegidos por montones de policías o de seguridad privada y con poca presencia y participación pública. Tengo la impresión, por lo que he escuchado de ti, por lo que sé que han dicho algunas personas en tu programa de hoy y por otras referencias, que Abel Murrieta era fue un procurador sui generis, es decir, dentro de toda la podredumbre que suele darse en estos ámbitos, parece que él fue un hombre que pudo mantener en alto su presencia y sus valores. Sí, porque bueno, otra cosa lo distinguía, no tenía escolta. Él nunca, ni cuando fue procurador tenía escolta. Él se manejaba en un carro discreto porque decía que si algún día le pasaba, los primeros que lo iban a traicionar eran los escoltas. Pues, es decir, era bajo perfil en eso, según el Abel. Pero, a ver, sí, por los números, como por el contexto que te di, él dejó buenos números en cuanto a combate a la impunidad, en cuanto a sentencias, en cuanto a la actuación de los ministerios públicos, ¿sí? Y era alguien muy entrón, que junto con Eduardo Burs sí le enfrentaron al crimen. Recuerdo yo en ese momento, del 2007 por allá, me tocó estar todavía en la ciudad, estaba en la Ciudad de México yo 4 años, y se le reconoció porque decían, oye, el mismo René Delgado, yo cuando estuve en Reforma decía René Delgado, oye, es que es el de los primeros gobernadores que no se quejan de que la federación no está haciendo algo. Es decir, y ellos combatieron al crimen. Pero a ver, digo, fue alguien cuestionado, ciertamente. Se le reconoce su aportación positiva, pero como te menciono también, está el caso de la guardería ABC, que a mí me extraña que pese a que no hizo un buen papel, sí ganó una elección de candidato sí ganó como diputado local y diputado federal. Y también el manejo del caso de Alfredo Jiménez, a la gente de Villadiceris, por ejemplo, que metieron a la cárcel, que ellos denuncian represión en el 2006 también por un parque. Sí, fue también un procurador cuestionado, hay que decirlo, pero exacto, logró mantenerse
en estos tiempos, sí es un caso de estudio, como dices tú, pese a eso y otras cosas más que, pues aquí en Sonora tú sabes todo lo que se habla en los estados del norte, Julio, lo que Claro. significan la relación con los grupos organizados. Sí, Es sí, sí. decir, Luis Alberto Medina, te agradezco mucho esta posibilidad de tener el contexto, los antecedentes, el cuadro completo, pues que nos permite seguirnos preguntando qué pasa en Cajeme, qué pasa en Sonora y estar atentos a lo que está sucediendo. Te agradezco mucho tu amabilidad, Luis Alberto, a reserva de si quisieras agregar algo. no, muy agradecido, como siempre, sigo siempre también tu trabajo y estoy a tus órdenes cuando quieras aquí en Proyecto Puente. Con mucho gusto, Julio, y mi admiración, mi respeto también para todo lo que has hecho y haces. Gracias, 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 Luis Alberto Medina, gracias y hasta luego. Hasta Bien, luego, pues con ha permiso. sido esta plática con Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente, un programa de periodismo a través de radio que se ha sostenido durante mucho tiempo, a pesar de los embates y lo que siempre sucede en estos medios cuando se trata de ejercer un periodismo distinto, un periodismo libre, crítico, pues ahí está Proyecto Puente. Así es que gracias por la amabilidad de darnos este cuadro completo y bueno, pues vamos a regresar con Adriana Buentello.